A continuación, profundizaré en los elementos que integran el marco internacional normativo del IASB, específicamente a través de sus estándares IAS e IFRS, conocidos en español como NIC-NIF. Aquí es importante señalar de antemano que este tipo de estructuración se da específicamente considerando dos marcos normativos internacionales que en esencia son identificables como NIF plenas y NIF para pymes. Las NIF plenas están compuestas por 4 elementos, a saber, las NIC, normas internacionales de contabilidad, en inglés conocidas como IAS, las NIF, normas internacionales de información financiera, conocidas en inglés como IFRS, y sus correspondientes interpretaciones. Para el caso de las IAS o NIC, se denominan SIC, y para el caso de los IFRS NIF, se llaman IFRIC. Estas interpretaciones son documentos que complementan y que orientan algunos temas en particular que son tratados en las correspondientes normas internacionales NIC-NIF. Por tanto, hacen parte del marco normativo de estas NIF plenas, considerando así que la composición de este marco normativo en esencia está integrada por estos 4 elementos. Ahora bien, de estas NIC, que recordemos se empezaron a emitir en el año 1973 y que hasta el año 2001 tuvieron esta denominación, solo quedan vigentes en este momento 25 de las 41 que originalmente se habían emitido. Con posterioridad al 2001, cuando se cambia el organismo emisor, estas NIC, que se empezaron a llamar NIF, han dado lugar a que hasta la fecha tengamos 17 de ellas con vigencia de aplicación. Esto quiere decir que si hacemos un inventario, pues encontraríamos que en este momento este marco normativo de NIF plenas está compuesto por 42 normas, junto con sus correspondientes interpretaciones. Esto en un volumen documental podría cuantificarse en algo superior a las 4.000 páginas. Ahora bien, para el caso de las NIF para pymes, específicamente se encuentran 3 elementos. La norma para pymes como tal, que está estructurada en 35 secciones, un documento que se denomina Fundamentos de las Conclusiones, que es de tipo complementario de la NIF como tal y que da unas orientaciones y explicaciones que son en esencia bastante nutridas, sobre todo en lo que refiere a la forma de entender cómo es que se orientan y se aplican las NIF para pymes, y otro documento que es la guía de aplicación. Estos 3 elementos pues integran el marco normativo de NIF para pymes. Ahora bien, es preciso señalar que en tanto para cada tema en lo que refiere a las transacciones económicas y por supuesto que impactan en la generación de información financiera, existe una NIF plena, mientras que para el caso de la norma para pymes existe una sección. Incluso hay temas que son abordados en las NIF plenas, pero que no son integrados en la NIF para pymes. Finalmente, también es preciso entender que en Colombia particularmente también se dio la expedición de un marco normativo para las microempresas, que lo veíamos en una anterior presentación, y que se denomina Guía para Microempresas. De forma tal que en Colombia se aplican 3 marcos normativos, 2 internacionales y 1 local.
Sobre la NIF para pymes, pues básicamente lo que debemos considerar es que surgen en el año 2009 y que su última actualización se hizo en el año 2005, que en comparación con las NIF plenas es un estándar mucho más simplificado en términos también de la observancia de costo-beneficio, es decir, que el costo de aplicar la norma no sea mayor al beneficio que conlleva a dicha aplicación, en términos de la generación de información financiera. Y en esencia, pues hay unos aspectos técnicos que son diferenciables entre estos dos marcos normativos internacionales en materia de reconocimiento, medición, revelación y presentación, que son aspectos que veremos a continuación y que definen precisamente las orientaciones de las normas internacionales de información financiera. Como vemos también, el marco normativo internacional, compuesto a su vez por estos dos marcos que estamos observando, pues es de tipo dinámico, es decir, que la regulación contable para los países que aplican estos estándares es una regulación dinámica, porque las normas van cambiando, se van actualizando y así unas se van también derogando y otras van naciendo. Entonces esto implica que los profesionales de la contabilidad, y en el caso particular de Colombia los contadores públicos, pues estén en permanente ejercicio de actualización en lo que refiere a la normatividad internacional para la presentación de información financiera. Pasando ya a un tema específico que también hace parte integral de estas orientaciones en principio, que se denomina el marco conceptual, hay que señalar que en primer lugar que este marco conceptual no es una norma internacional. Por ende, no define normas de aplicación. El objetivo fundamental del marco conceptual, que es la base y la esencia de la orientación de las NIF, es básicamente orientar los conceptos que se utilizan en la información financiera de propósito general y en este mismo sentido definir el objetivo de los estados financieros y las cualidades de la información financiera para que ésta sea útil y pertinente, y también, desde luego, pues hace una orientación y una explicación de los diferentes elementos que integran los estados financieros. Esta parte es fundamental y de hecho para cualquier profesional que desee abordar el aprendizaje de las NIF resulta sustancial primero tener un entendimiento pleno y claro de todo lo que involucra el marco conceptual. Ya en lo que refiere a los criterios que se orientan a través de las NIF, pues básicamente encontramos cuatro, que ya lo señalaba yo como diferenciadores entre el marco normativo NIF plenas y marco normativo NIF para pymes. Y ellos son los criterios de medición, donde encontramos medición inicial y medición posterior, criterios de reconocimiento, criterios de presentación y criterios de revelación. Medición en términos de la forma en que se cuantifica una transacción, reconocimiento en la forma en que se reconoce esa transacción dentro de la presentación de información financiera, dicho en otras palabras, la forma en que se registra una operación que se deriva de una transacción económica, presentación en términos de la forma en que, valga la redundancia, se presenta esta información financiera para que sea entendible por parte de los usuarios, y revelación, que fundamentalmente se orienta hacia la presentación detallada de las transacciones y que básicamente en esencia están sustentadas en las notas a los estados financieros. De forma que las revelaciones que se integran con las notas a los estados financieros, pues dan cuenta de la aplicación
y el ejercicio de este criterio de revelación. En complemento, les voy a mostrar a continuación el documento de marco conceptual, que ustedes lo pueden conseguir en diferentes fuentes, y que, como vemos, es un documento que no es una norma, sino que me da las orientaciones básicas para entender las normas internacionales. Entonces, allí encontramos los propósitos, los objetivos, las características de la información financiera y también, como lo señalaba, los elementos que integran los estados financieros. Una norma plena, aquí les estoy mostrando como ejemplo la IAS 16 o NIC 16, que nos orienta sobre las propiedades planta y equipo, pues conserva en su estructura estos criterios. En principio, una norma, en su primera parte, me presenta los antecedentes de la norma, es decir, como la evolución histórica que ha tenido la norma, en qué momento se creó, qué actualizaciones ha tenido, y luego me define cuál es el objetivo de la norma, cuál es su propósito, el alcance, es decir, a qué es aplicable y a qué no es aplicable la norma, el reconocimiento, vemos acá inicial y posterior, la medición, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo precisamente los criterios, ¿cierto? Reconocimiento, medición y otros elementos que son de interés y por supuesto que son de obligatoria observación a tener en cuenta en la presentación de información financiera, particularmente del tema de la norma, en este caso de las propiedades planta y equipo. También hay que tener en cuenta acá entonces los criterios de revelación y por supuesto los criterios de presentación que son transversales dentro de la misma norma. La fecha de vigencia también es importante tenerla en cuenta porque es la que me indica a partir de qué momento se puede empezar a aplicar la norma. Hay algunas excepciones en las cuales se puede aplicar de manera anticipada, pero en esencia, pues es importante observar esta fecha de vigencia para entender a partir de cuándo es aplicable cada norma. En lo que refiere a la NIF para pymes, aquí encontramos la parte A, que fundamentalmente es la norma como tal, y como observamos, esta norma está estructurada en las diferentes secciones y cada sección trata un tema en particular, como también ya lo había señalado. Fíjense que acá, por ejemplo, las propiedades planta y equipo se tratan en la sección 17 y veíamos que en el caso de las NIF plenas, este tema se trataba o se trata en la NIC 16. Entonces, esto nos hace entender un poco mejor cuál es la diferencia en cuanto a la estructura de esos dos marcos normativos que referenciábamos dentro de esta presentación. Acá encontramos el documento B de la NIF para pymes, que básicamente son aquellos documentos complementarios, ¿sí? Y que en esencia tiene que ver con los fundamentos de las conclusiones, que era lo que les comentaba, como documento complementario a la NIF como tal, y que desde luego conlleva una serie de aspectos a tener en cuenta y considerar para poder entender el proceso de diseño, emisión y aplicación de estas normas y por supuesto elementos importantes para poder entender la norma como tal. La guía, que es otro documento, les decía que existe una guía de aplicación que en principio se da más orientada hacia las microempresas, pero que específicamente acá se hace la alusión que apliquen NIF para pymes. Lo que sucede es que
Hay microempresas que voluntariamente pueden aplicar la NIF para pymes, así como hay pymes que voluntariamente pueden aplicar las NIF plenas. Ahora, importante, recordemos que los únicos marcos normativos internacionales que se aplican en Colombia son las NIF plenas y las NIF para pymes, porque para las microempresas se da particularmente una guía de aplicación que es de carácter local. Y con esto entonces cerramos lo que es la explicación de los elementos más sustanciales del marco normativo internacional IASB.